Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a terminar la parte de corriente y resistencia. Y recuerden ustedes que las anteriores clases, en regla la anterior clase, definimos lo que es la corriente, que es básicamente un flujo de electrones en función del tiempo, de Q, delta Q sobre delta T, que si lo convertimos en corriente instantánea es la diferencial de Q sobre la diferencial de T. La anterior, delta Q sobre delta T, es la corriente promedio. Recuerden ustedes las definiciones de velocidad promedio, aceleración promedio y cómo se convierten en aceleración instantánea, velocidad instantánea. Ya el procedimiento es más básicamente el mismo. Y hemos definido las unidades del ampere, que es de corriente, que es coulomb sobre segundo. Luego hemos visto por qué circulan las cargas y si es debido a una diferencia de potencia que existe en el material. Si no, las cargas estarían ahí dando vueltas en el material, lo que llaman nube de electrones. Luego vimos que las cargas también tienen, desde el punto de vista macroscópico, tiene que ver con el número de cargas, la velocidad de la carga y por la corriente. Y finalmente vimos algún ejemplito y vimos densidad de corriente, ¿ya? Y vemos que la densidad de corriente tiene unas unidades que se llaman amperes sobre metro cuadrado. ¿No? Esto de la densidad de corriente lo vamos a ver un poco más profundamente en los siguientes capítulos y van a ver que es bastante interesante. Luego habíamos visto la resistencia, ¿ya? Vemos que la densidad de corriente es igual a este sigma, que es una constante proporcionalidad del campo eléctrico, ¿no? En realidad que nos dice de que sigue una ley, ¿no? Que se llama la ley de Ohm. Entonces habemos definido que la resistencia tiene que ver en realidad con la geometría del material por donde circulan las cargas. Tiene que ver con su largo, el área y esta constante que es propia de cada material, sigma, que se le llama conductividad. Entonces, la inversa, y habíamos visto que, primero habíamos visto que sus unidades son los ohmios, que se denotan como omega, mayúscula, la letra griega, voltios sobre amperes. Estoy poniendo A y abajo amperes para no confundir con área. ¿Ok? Y hemos visto que la conductividad, la inversa de la conductividad en realidad es la resistividad. Ahora lo vamos a ver un poco más profundamente eso. Entonces, recuerden ustedes de que si un material, por ejemplo un metal, es buen conductor, ¿ya? Entonces, como es su inversa, la resistencia es baja. Y eso está bien, porque si queremos conducir electricidad, no queremos pérdidas. Las resistencias son pérdidas en realidad. Por el contrario, si es mal conductor, su conductividad es bajísima. Significa de que, por ejemplo, un plástico, un goma, maderas, su conductividad es bajísima. Significa de que su resistividad es alta, que en algunos casos sirve. Vimos algún ejemplo y ahora vamos a entrar a ver el código de colores. Recuerden ustedes que esta es una imagen de una resistencia tipo, es la más común. Yo sé que ustedes son alumnos de informática y eso significa de que son curiosos y estoy seguro de que han abierto sus computadoras, no habrán visto de este tipo, o sí, más pequeñitas, pero existen, en todo circuito existe. ¿Ya? Y para ver, y esto ya es un poco más de ingeniería, pero para ver el valor de la resistencia que tiene la resistencia, se ha creado este código de colores. Esta, por ejemplo, es de 4 bandas. ¿Ya? Hay de más bandas, hasta de 5 de 6, pero primero vamos por el principio. Los colores. El color, por ejemplo, negro significa cero, el marrón o café uno, el rojo 2, el naranjado 3, el amarillo 4, el verde 5, así sucesivamente. ¿Ya? Y de acuerdo en la posición de la banda del color, nos indica cuánto vale.
y de esta forma. Entonces, lo primero que tienen que ver es que la resistencia de la primera banda al borde, ¿cuál es la distancia más corta? Ese es el lugar donde vamos a empezar a medir, no de este lado, donde la distancia es más larga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta tiene color café, veamos cuánto vale. 1. Entonces, el primer valor es 1. Luego vale, segunda banda es negro, negro vale 0. Significa que 1 y 0 son 10. 10. Ahora, el rojo me dice la potencia por la que tengo que multiplicar. Sería 10. El rojo vale 2, o sea, 10 elevado a la 2 o 100. Entonces esto valdría 10 por 100. Significa que vale 1000 ohmios o un K. ¿Ya? Y la última banda, noten ustedes que hay una pequeña separación mayor que las otras bandas, me dice la tolerancia. Más o menos, más o menos cuánto es su tolerancia. Lo típico es 10 o 15%. Ahora, hay resistencias que utilizan ya para aplicaciones de ingeniería mucho más complejas, por ejemplo, espaciales, incluso militares, que esta banda ahí tiene una cuarta y quinta y sexta banda, que nos dice la resistencia a la temperatura, y esta banda de color que nos dice la tolerancia son bajísimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es 5%. ¿Ya? Si fuera plateada, valdría 10. Y si no tuviera banda, valdría 20. Pero no recuerdo ahorita el color, pero es 1% o medio por ciento. Ahora, esto lo van a ver mejor cuando hagan laboratorio, o tal vez ya lo han hecho, no lo sé. Pero seguramente su profesor les va a dar y se van a divertir con esto. Connoten ustedes que es bastante divertido. Hay diferentes formas de esta, ¿no? Esta es una de las formas. Hay otras que son como grandes, que parecen jabones. Ahí directamente está escrito sobre el material, sobre la cerámica, el valor de la resistencia. Hay del tipo variable también, e incluso hay para algunas aplicaciones ya científicas, o aceleradores y demás, utilizan cosas mucho más grandes. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, pero sirve para conocerlo. Ok, entonces, vamos a ver la influencia de la resistencia y la temperatura. En general estoy hablando, siempre existen las particularidades. La resistencia o la resistividad, en este caso, la primera ecuación, es una ecuación lineal con respecto a la temperatura. Significa de que si aumentamos la temperatura del material, su resistencia va a aumentar. Eh, y si la bajamos, va a disminuir en general. ¿Ya? Y tiene que ver con esta alfa, que es el coeficiente de temperatura de resistividad. Ahorita lo vamos a ver mejor. Pero noten ustedes de que esta es una ecuación lineal, o sea, es una línea recta, viéndolo matemáticamente. Rho sub 0, que es la resistividad de referencia. En otras palabras, Rho sub 0, si esto fuera una línea recta, bueno, es una línea recta, perdón, esto significa el corte en las ordenadas, ¿ya? Y alfa es la pendiente, y t es la variable x, y rho es la variable y. Entonces, esto es una línea recta. Entonces, en general, en un rango aceptable de temperaturas, la resistencia se comporta con la temperatura en una forma de línea recta. Significa que si aumento la temperatura un poquito, entonces su resistividad va a aumentar. Ahora, esto es interesante porque si yo mido la resistencia, puedo saber la temperatura. Es una forma de medir la temperatura. Obviamente te estoy sabiendo bien el alfa del material y este rho sub 0 del material también. ¿Ya? Generalmente está dado a 20 grados. Entonces, si lo caracterizo bien mi resistencia y haciendo pasar una corriente, puedo medir. Al medir la resistencia, estoy midiendo directamente la temperatura. Ahora, despejando este alfa, que este coeficiente de temperatura de resistencia, tengo esta ecuación. Ok, entonces delta rho es rho menos rho sub 0.
Delta T es T menos T sub 0. ¿Ya? Despejando esto. Y recuerden ustedes de que la resistencia lo habíamos definido de esta forma, que tiene que ver con la geometría del material que estamos viendo. La longitud, el área y sigma. Ahora ya saben de dónde viene este sigma. Desde la temperatura. Estábamos por acá. ¿Ya? Entonces, sustituyendo en esa ecuación, tenemos esto, que es la misma que la para resistividad, pero esta es para resistencia. Entonces, si yo mido la resistencia, ahora sí, la resistencia sub 0, 1 y la diferencia de temperaturas, sí puedo saber la temperatura de ambiente o de lo que esté midiendo. En el otro caso era medir la resistividad. Ok, vamos ahora la siguiente tabla. Noten ustedes que la resistividad para 20 grados, o sea, este es ρ sub 0, ¿ya? Tiene estos valores, ¿no? Por ejemplo, la plata, 1.6 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Vamos a otro, por ejemplo, el silicio, 0.604, o sea, sus resistividades altas respecto de este, por ejemplo, de la plata. ¿Y ya? Y el coeficiente alfa, que se mide 1 sobre la inversa de la temperatura en grados centígrados, también tiene un valor, fíjense. Para la plata, 3.8 por 10 a la menos 3. Notan ustedes de que aquí hay algunos materiales que tienen valores negativos. Ahorita lo vamos a ver. Esto se los llama semiconductores, por ejemplo, el carbono, germanio, silicio y algunos más que no están en esta tabla. Ok, entonces, como les dije, para estos materiales que son los semiconductores, este alfa es negativo. Significa que su comportamiento es contrario a la siguiente gráfica. Noten ustedes, esta es una gráfica que la he bajado del internet, pero está muy bien. Temperatura versus resistividad. La diferencia que está en micro ohmios por centímetro. ¿Ya? Eh, Noten ustedes que, por ejemplo, para el cobre, que es un buen material conductor, la plata, no recuerdo qué es, oro, si no me equivoco, es básicamente una línea recta. Y eso está muy bien. Ahora entienden por qué la mayor parte de los cables de conducción son hechos de cobre. ¿Ya? Y varía muy poco. Significa que su pendiente es bajita. Y eso significa de que a menos 200 como a 200 no ha variado demasiado. Entonces su resistencia más o menos es estable. En cambio, por ejemplo, el rubidio tiene esta forma de Z. Significa que su resistencia baja cuando la temperatura es muy baja, sube hasta 2 grados y ¡pum! Existe un break, un corte y empieza a subir violentamente. En este caso, por ejemplo, del cobalto es eh, del tipo parabólico, ¿ya? Del, del iridio también es una línea recta, pero su pendiente es mayor. Ok, en los semiconductores, en estos valores que les dije que son negativos, la gráfica sería en sentido contrario, en este sentido. Significa de que a menor temperatura su resistencia es alta y a temperatura ambiente su resistividad, perdón, es baja. Y eso tiene aplicaciones tecnológicas, ¿no? Como les digo, los semiconductores son la base de toda la tecnología digital que hay. Ahora, existen algunos materiales cuyo comportamiento es muy interesante. Por ejemplo, se llaman superconductores. ¿Para qué todo sirve esto? Por ejemplo, lo dije hace unos minutos en modo. Cuando yo quiero transportar electricidad, si fuera un ingeniero eléctrico, a mí me interesa de que lo que meta de electricidad sea lo que saque en el otro punto de electricidad. Fíjense como si fuera una tubería de agua.
Si yo meto 1000 litros de un lado, quiero sacar 1000 litros del otro. ¿Ya? En la corriente no pasa lo mismo, hay pérdidas, eso se debe a la resistencia del material, eso ya está conocido. Pero, como os digo, si yo fuera un ingeniero, tendría que buscar el material adecuado, o sería el ideal o el santo crial para un ingeniero electrónico, buscar un material donde no tenga resistencia. Yo meta, no sé, 100 mil millones de electrones y saque los mismos 100 mil millones de electrones del otro lado. Ok, esos materiales existen, pero van a ver de que son un poco complejos. ¿Ya? Se llaman superconductores. Por ejemplo, este es para el mercurio, que es el primer superconductor que ha sido encontrado. Y fíjense, su resistividad baja, o su resistencia en este caso, perdón, baja de acuerdo a que en función de la temperatura. Temperatura más baja, la pendiente, el valor de la pendiente es menor. Si la temperatura fuera más alta, eh, sería por aquí, digamos. Pero entre un poquito más allá de 4.2 y 4.1 grados Kelvin existe este corte violento. Fíjense la resistencia baja de este valor, más o menos entre 0.1 y 0.25, baja violentamente hasta 0. Significa que en este punto, a valores entre 0 grados Kelvin, que no se puede llegar, hasta 4.1, el mercurio conduce la electricidad sin resistencia. Con el paso del tiempo se han encontrado más de estos compuestos y se han encontrado que funcionan a mayor temperatura, por ejemplo, menos 160 grados, menos 90 grados, pero no se ha llegado a lo que es también el otro santo grial de la física, encontrar un superconductor que funciona a temperatura ambiente. ¿Ya? Y esto es muy bonito de verlo. Incluso existe un efecto que se llama efecto Mesmer, que está asociado a la superconductividad. Vamos a ver un video para que lo vean. Este es el efecto Mesmer. Aquí tenemos este compuesto que está, digamos, es el compuesto, bueno, no interesa de qué está hecho, es superconductor. Significa de que a bajas temperaturas la corriente no tiene resistencia. ¿Ya? Ahí está la palabra clave, bajas temperaturas. Ahorita van a ver de que lo han enfriado y todo este vaporcillo que sale por los laterales del recipiente es en realidad vapor de aire condensado. Y una de las propiedades que tienen los superconductores es de que, ¿cómo se llamaría? Funcionan como si el campo magnético, esto es un material magnético, no pasara por ahí. Significaría de que pasa por los laterales. No lo afecta el campo magnético. Significa que lo de abajo es un imán. Entonces, en condiciones normales, este compuesto debería ser atraído por el material o repelido también. Pero como el material, las líneas de campo pasan lateralmente, simplemente está sujeto a su peso. Y eso es lo que se ve. Ok, una vez más. Ok, ese se llama efecto Meissner. Y bueno, hay N más un videos en YouTube para que los puedan ver. Incluso yo tengo uno propio, pero no lo encontré para esta presentación. Ok, entonces ese sería los superconductores. Y para finalizar esta sección, veremos qué es la potencia eléctrica. Potencia, no se olviden de esa palabra, y se mide en watts generalmente. Toda máquina que vean, toda máquina eléctrica me refiero, incluso máquina, máquina mecánica, por ejemplo un motor, eh, siempre nos referimos a la potencia.
¿Ya? Por ejemplo, en un motor generalmente las unidades que utilizan es los caballos, caballo vapor, es lo que se ve, si lo se ve, ¿ya? Pero en electricidad se utilizan los watts. No se olviden que la potencia, en general, estoy hablando una vez más, es una tasa de entrega de energía, ¿ya? O de trabajo. Significa de que, véanlo, puede usar una analogía. Yo tengo una construcción y estoy construyendo, digamos, mi casa en el tercer piso. Son unos 5 o 6 metros que hay que subir. Contrato un obrero y compro cemento. ¿Ya? El cemento para mí va a ser la energía, como si fueran paquetes, bolsas de cemento. Y le digo que suba las bolsas de cemento hasta el tercer piso. Entonces el obrero va a agarrar, se los va a poner al hombro y va a empezar a subir. Yo calculo los 10 minutos, no, mucho, unos 5 minutos por subida. Son 10 bolsas, 5 por 10 son 50 minutos. Ya casi una hora más redondo en subir y bajar. Entonces 10 bolsas tardaría en ser subidas en 60 minutos. Entonces, no se olviden, las bolsas representan energía. Entonces, mi potencia, bueno, tendríamos que calcularlo, pero es esa. Ahora, ¿qué tal si yo contrato 10 obreros? Entonces, el mismo trabajo lo van a hacer en 5 minutos, porque un obrero sube una bolsa hasta el tercer piso en 5 minutos. Entonces mi potencia obviamente va a ser mayor, porque la tasa de entrega de energía es mayor en el tiempo. ¿Y qué tal si yo contrato una grúa directamente? Viene la grúa, se suben las 10 bolsas y lo sube en un minuto. Entonces mi potencia es mayor, ¿ya? Entonces, cuando vean máquinas eléctricas, fíjense bien el valor de la potencia. Es lo que me consume, en otras palabras. La tasa la que consume en el tiempo. Mayor potencia, mayor consumo de electricidad en este caso. Entonces, no se olviden, habíamos definido la energía potencial como las cargas por la diferencia de potencial. ¿Ya? La energía potencial en función de la diferencia de potencial. Si yo diferencio respecto del tiempo, tengo esta igualdad. Y a mí, noten ustedes de que quién está variando en el tiempo. Es la carga, no la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es constante. Entonces sale de la derivada y voy a tener que es la diferencial de cargas respecto del tiempo por la diferencia potencial. A esto hemos llamado corriente. Recuerden ustedes la presentación anterior. Aquí está. La corriente se define como la diferencial de las cargas respecto del tiempo. Entonces vamos a tener corriente por la diferencia de potencial. Ok. Entonces, a esta derivada de, a esta tasa, perdón, a esta diferencial de la energía potencial respecto del tiempo, le llamamos potencia. ¿Ya? No se olviden, trabajo sobre tiempo o energía sobre tiempo. Entonces la potencia se define como corriente por la diferencia de potencial. O alternativamente, corriente al cuadrado por la resistencia. No se olviden de que la diferencia de potencial al cuadrado sobre resistencia. Ese sería la potencia eléctrica. No se olviden, siempre es esto, se va a repetir constantemente, es una tasa de entrega. Hagamos un ejemplito. Un tostador un tostador es especificado en 600 watts al conectarse en una alimentación de 120. Significa de que mi tostador en su placa de- del producto dice que consume 600 watts y se hay que conectarlo a 120 volts. ¿Cuál es la corriente en el tostador y cuál es su resistencia? Me está preguntando cuánta corriente circula si sabe que tiene una potencia de 600 watts y la diferencia de potencial o lo que lo voy a conectar a
al enchufe son 120 volts. Utilizo la primera ecuación que define, que es decir, la potencia es la corriente por la diferencia de potencia o voltaje. Entonces, yo quiero corriente, mando a dividir la diferencia de potencial o el voltaje y voy a tener la potencia dividido entre la diferencia de potencial o voltaje. Entonces voy a tener 600 dividido entre 120. Eso me da 5 amperes. Entonces la corriente que circula por el tostador, 5 amperes. Aceptable. Y la segunda parte, ¿cuál es su resistencia? Utilizamos la segunda ecuación que hemos deducido, esta parte. Corriente al cuadrado sobre resistencia. Entonces veo que la potencia tengo, la corriente la acabo de deducir y la resistencia es mi incógnita. Mando a dividir corriente al cuadrado y voy a tener potencia sobre corriente al cuadrado. Sustituyendo valores voy a tener 600 sobre 5 al cuadrado. 5 por 5, 25, 600 sobre 25, que me da 24 ohms. Entonces, mi resistencia sería de 24 ohms. Ok. En la siguiente presentación voy a hacer más ejercicios. Una o dos presentaciones de ejercicios y dependiendo cómo va la cuarentena, creo que puede ser las últimas presentaciones virtuales. Hasta la próxima.